Muy bien, empezamos nuevamente ahora con la tercera parte de la clase. Esta es la última parte sobre los eritrocitos. Estábamos en eh, la clasificación de las anemias por sus características de biometría hemática, ¿verdad? Es decir, el tamaño y la composición en su interior de hemoglobina, etcétera, etcétera. Hemos visto ya las macrocíticas y hemos visto las microcíticas. Entonces, si hablamos de tamaño, nos faltan las normocíticas. Significan anemias de tamaño normal, normo, ¿verdad? Cuando hablamos de las anemias normocíticas, vamos a ver varias clasificaciones. Aquí están. Empezaremos por una. Aplasia eritrocítica pura. Aplasia significa que no está funcionando, no se está produciendo, que hay una alteración en su producción, que no se produce, hay una aplasia, ¿correcto? Aplasia eritrocítica pura significa que la médula ósea está aplásica, no está funcionando, pero no está funcionando solamente para los eritrocitos, es decir, los leucocitos, las plaquetas, etcétera, están funcionando normal, pero no hay producción para los eritrocitos. Causa genética, hereditaria, nada que hacer contra eso. Otra causa para una anemia normocítica, insuficiencia renal. ¿Qué tiene que ver el riñón en todo esto? Simple, el riñón es el que produce una sustancia que se llama factor eritropoyético renal, o también conocido como eritropoyetina. El 90% de esta eritropoyetina se produce en los riñones, el otro 10% en otros órganos como en el hígado. Pero ¿para qué sirve este factor eritropoyético renal? Este factor eritropoyético renal que se produce principalmente en los riñones es una sustancia que va hacia la médula ósea y estimula a la médula ósea para la producción de eritrocitos o glóbulos rojos. Significa que sin esta sustancia, pues no hay estímulo para la médula ósea para producir eritrocitos. Esta es la razón por la cual las personas que tengan una dificultad en los riñones, una patología renal como la insuficiencia renal, van a tener anemia, porque al no producir factor eritropoyético renal, pues directamente no están produciendo eritrocitos a nivel de la médula ósea. Otra causa, enfermedades inflamatorias crónicas. Inflamación crónica. Sumamente dañina la inflamación, no solamente cuando es crónica, no solamente destruye a los microorganismos, a los que tiene que atacar, a los agresores del organismo, sino también destruye el mismo organismo. O sea que la inflamación puede ser por sí peligrosa. Cuando hablamos de los daños que se producen en el organismo, por ejemplo con el coronavirus, parte del daño es producido por el coronavirus, pero parte del daño es por la respuesta inflamatoria del organismo. Entonces, estas enfermedades inflamatorias crónicas, estamos hablando de artritis reumatoidea, lupus eritematoso, esclerosis múltiple, enfermedades crónicas de inflamación, donde existe un componente autoinmune, significa que tus propias defensas atacan a tu propio organismo y lo hacen por el resto de tu vida. Esta es una de las causas también de anemia, ¿verdad? Existe un aumento, por ejemplo, de sustancias mediadoras de la inflamación, como la interleucina 1, factor de necrosis tumoral, los interferones, etcétera, que son sustancias mediadoras de la inflamación, liberadas en la inflamación. Perfecto. ¿Qué es lo que ocasiona todo esto? Existe un aumento de la alfa-1-antitripsina, que es un reactante de fase aguda, o otra sustancia antiinflamatoria. Todo esto va a dificultar la unión de la transferrina a los glóbulos rojos. ¿Qué es la transferrina? Es un transportador de hierro. Si no hay unión de la transferrina a los glóbulos rojos, esta transferrina no le va a ceder el hierro al glóbulo rojo, por lo tanto el glóbulo rojo no va a tener hierro en su interior y no va a poder transportar los glóbulos rojos, ¿verdad? Además de dificultar la unión de la transferrina a los glóbulos rojos, disminuye la cantidad de transferrina de transportadores. Difícil llevar hierro a las diferentes células, especialmente a los glóbulos rojos. ¿Qué más? Disminuye las albúminas en general. La transferrina, de hecho, es una proteína transportadora y otras albúminas adicionalmente van a estar disminuidas. Significa que vamos a tener problemas con varios procesos. ¿Qué más? Aumenta depósito de hierro en macrófagos. Esto va a tener un problema. Los macrófagos van a tener dificultad en su función por tener un exceso de hierro en su interior. Aumenta la lactoferrina, otra sustancia totalmente relacionada con el metabolismo del hierro.
totalmente negativo. Inhibe producción y respuesta del factor eritropoyético renal. Peor todavía, nos va a inhibir la producción de la eritropoyetina, es decir, vamos a tener poco estímulo sobre la producción de eritrocitos. ¡Wow! La inflamación actúa de diferentes maneras. ¿Cuál va a ser el resultado final? Número 1, no hay producción de glóbulos rojos. Número 2, los glóbulos rojos no tienen hierro en su interior. Número 3, vamos a tener una disminución de los transportadores del hierro. Número 4, vamos a tener una disfunción en algunos mecanismos de defensa. Todo eso va a ser a consecuencia de una enfermedad inflamatoria crónica como la artritis reumatoidea y otros más. Conclusión. Este tipo de pacientes van a tener anemia. La anemia es típica en las enfermedades inflamatorias crónicas. Otro tipo de anemia normocítica, anemia hemolítica autoinmunitaria. Anemia, hemólisis. Hemolisis, lisis, destrucción de las células sanguíneas. Significa que los eritrocitos van a ser destruidos. Autoinmunitarias. Auto, uno mismo. Inmunitaria significa que la inmunidad de uno destruye a sí mismo. En este caso va a destruir a sus propios eritrocitos. Estamos hablando de lo mismo que las enfermedades inflamatorias crónicas, artritis reumatoideas y todo son enfermedades autoinmunitarias. Esta es una enfermedad autoinmunitaria en la cual se producen autoanticuerpos que destruyen los propios glóbulos rojos. En ese caso también vamos a tener una anemia de tipo normocítica. Anemia de células falciformes o drepanocíticas. Una anemia muy característica de la gente de raza negra. Esta es la razón por la cual nosotros no tenemos morenos, negritos, en Potosí, en Oruro, porque en la época de la colonia española, para extraer de Potosí, de las minas, mayor cantidad de oro, plata, etcétera, 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 lo que hacían era traer negros para trabajar ahí. Pero ¿cuál era el problema? Los negros se morían muy rápido. ¿Y por qué se morían los negros muy rápido ahí? Simple, porque se ha visto que la gente morena tiene un problema. En sus hemoglobinas, el aminoácido valina, que es el normal en la hemoglobina, C en una de sus cadenas, es reemplazado por el ácido glutámico, un aminoácido normal por un aminoácido que normalmente no está. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto ocasiona que las cadenas betas de la hemoglobina no sean adecuadas y no se forme la hemoglobina A normalmente. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Unos eritrocitos que cuando vive la persona en lugares muy altos, como La Paz, Potosí y Oruro, automáticamente sus eritrocitos, sus hemoglobinas se cristalizan. Y al cristalizarse, las puntas de estas hemoglobinas rompen las membranas de los eritrocitos. Entonces el paciente empieza a destruir sus glóbulos rojos y muere. Debe ser por esa razón que los morenos allá se fueron a llanos, a zonas de los llanos como los yungas, ¿verdad? Y no encontramos morenos en zonas altas. Perfecto. Este es muy interesante y es parte de nuestra historia, la anemia de células falciformes o drepanocítica. Tenemos otro tipo de anemia, la esferocitosis hereditaria o eliptocitosis hereditaria. Es genética, con deficiencia en membrana. Hay una alteración en la membrana en esta esferocitosis hereditaria, totalmente genética, que va a ser defectos en ciertas proteínas de la membrana, como en la espectrina, la anquirina. Significa que sus membranas van a romperse muy fácilmente, se destruyen muy fácilmente, ¿no? Este tipo de esferocitosis hereditaria no es muy frecuente en nuestro medio. La altura, mal de altura, comúnmente le llamamos mal de altura, el gran problema de las alturas. Esto vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde hablemos de las eritrocitosis por mal de altura. La gente que vive en las alturas, como La Paz, Oruro, Potosí, tiene este problema, ¿correcto? Aquí vemos el hematocrito. El hematocrito es el indicador, dijimos, indirecto de lo que es la densidad de la sangre. El hematocrito normalmente es de 40, habíamos dicho. Aquí nos dice 45. Nosotros vamos a pensar en 40. Significa 40% de la sangre es glóbulos rojos, elementos formes. Y el 60% de la sangre es plasma. ¿Qué pasa en una anemia? En una anemia, digamos, este hematocrito baja.
¿verdad? Va a ser menor a 38%. Aquí vemos elementos formes poca cantidad. Digamos que esto tenga, unos 30%. Significa que el plasma va a ser 70%. Aquí al revés, la policitemia. Vemos que los eritrocitos ya no son el 40%, son el 60% de eritrocitos y solamente un 40 o 30% van a ser plasma. Aquí la sangre es mucho más densa, aquí la sangre es menos densa y aquí es una densidad totalmente normal. Estos dedos son una característica de las enfermedades crónicas. Se llaman dedos hipocráticos o dedos en palillos de tambor. Dedos muy largos, flacos, con dilataciones distales. Por eso se llaman palillos de tambor, como si en la punta tuviera algo engrosado totalmente, ¿verdad? Estas uñas se dicen las manifestaciones en uñas en vidrio de reloj, por la curvatura convexa. Son típicas de las enfermedades crónicas, tuberculosis, enfermedades autoinmunes, etc. Y en esta zona vemos una coloración anormal, azul. Azul significa ciano, decimos cianosis. Y enrojecidas, eritro, ¿verdad? Pero si las mezclamos ambas, son moradas. Hablamos de eritrocianosis. Estas son manifestaciones de eritrocianosis. Dedos en palillos de tambor, uñas en vidrio de reloj, eritrocianosis. Aquí vemos más claramente una palma de mano normal y una palma totalmente enrojecida, morada, eritrocianótica, morada, ¿verdad? Esta manifestación de eritrocianosis en la piel, la cara, los labios, más este tipo de manos característicos, podemos encontrarlos típicamente en este problema, la policitemia o eritrocitosis o poliglobulia. Y esta policitemia puede ser o patológica o puede deberse a un problema de vivir en las alturas. ¿Cuál es el problema de vivir en las alturas? Que el aire en estos lugares tiene menor concentración de oxígeno que vivir a nivel del mar. Entonces el organismo empieza a generar compensaciones. Al tener menos oxígeno en el aire que respiras, automáticamente tu organismo compensa produciendo mayor número de glóbulos rojos. La sangre se hace muy densa, pero la sangre se hace tan densa que la circulación a través de los vasos se dificulta y la oxigenación es totalmente deficiente. Entonces, tenemos este tipo de manifestaciones. Generalmente este tipo de pacientes en un 25% se complican con otras patologías, por ejemplo, como la hipertensión. Hay que enviarlos a vivir a lugares más bajos. Los envían de La Paz, Potosí, a Cochabamba, a Santa Cruz, y mejor aún si es mucho más bajo a nivel de lo que es del mar. Finalmente, ya vemos de lo que hemos estado describiendo en los gráficos. Hablamos de esta patología, el otro extremo de la anemia, cuando tenemos exceso de glóbulos rojos. Le llamamos eritrocitosis, un exceso de glóbulos rojos. Pero también le puedo decir poliglobulia, aunque poliglobulia es un poco inespecífico. Podría ser no solamente un incremento de eritrocitos, podría ser también de glóbulos blancos, ¿verdad? El más específico es eritrocitosis. Y existe otro término que se usa bastante, policitemia, poli, muchos, cito, célula, emia, sangre, muchas células sanguíneas. Pero este también es inespecífico porque podría ser solo de eritrocitos o podría ser de todos los elementos formes, glóbulos blancos, plaquetas, todo. Perfecto. Cuando hablamos de cualquiera de estos, eritrocitosis o policitemia o poliglobulia, estamos pensando en que el hematocrito normal, que debería ser de 40%, entre 38 a 50, tiene que ser un hematocrito mayor al 50%. Significa que el 50% de la sangre son eritrocitos y el otro 50% es plasma. Puede ser peor. Hematocrito, por ejemplo, que sea de
60% eritrocitos, 40% plasma. Mientras mayor sea el hematocrito, más densa es la sangre y más complicaciones existen, ¿verdad? Cuando hablamos del término policitemia, tenemos que ver que esta policitemia puede ser de dos tipos, o una policitemia relativa o una policitemia absoluta. Cuando hablamos de policitemia relativa, significa que los eritrocitos han aumentado en su número, en su proporción, en relación a el plasma. Sin embargo, no es a consecuencia de un verdadero incremento en el número de eritrocitos, sino se debe a una pérdida del volumen plasmático. Significa que el plasma disminuye. Al disminuir el plasma, automáticamente los eritrocitos aumentan, pero no porque se incrementaron realmente, sino que se debe a la pérdida de agua, ¿verdad? ¿Y en qué situaciones tenemos esta policitemia relativa? Por ejemplo, en las deshidrataciones, la persona está vomitando, la persona está con diarrea, etcétera, etcétera. Entonces el volumen plasmático disminuye y daría la impresión de que los eritrocitos han aumentado. No es que aumentaron, es que el plasma se redujo, ¿verdad? Otra situación, los diuréticos. Diuréticos significa que son fármacos que estimulan la eliminación de orina en una persona. Ocasionan que la persona orine mucho. Al orinar mucho, pierde agua. Y al perder agua, disminuye el volumen plasmático y daría la impresión de que los eritrocitos aumentan. Hablamos de una policitemia relativa. Pero la verdadera policitemia es esta, la policitemia absoluta. Y esta policitemia absoluta tenemos de dos tipos. Uno que se llama policitemia absoluta primaria o policitemia vera, que significa verdadera en italiano. Sí, ¿qué es esta policitemia vera? Es una enfermedad proliferativa de las células madre pluripotenciales. ¿Quiénes son las células madre pluripotenciales? Las células madre pluripotenciales son las células mamás en la médula ósea que son las que producen diferentes tipos celulares, glóbulos rojos, glóbulos blancos, megacariocitos que se fragmentan y se convierten en plaquetas, etc. Dan lugar a todas las células. Estas células madre pluripotenciales son las mamás de los eritrocitos y de los otros tipos celulares que se producen a nivel de la médula ósea. Perfecto. Enfermedad proliferativa significa que podemos tener cáncer, vamos a ver en un instante, ¿verdad? En esta policitemia vera, lo que sucede es un aumento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Perfecto. ¿Cuáles son las manifestaciones de estas policitemias? La coloración entre rojo y azul, eritro, rojo, cianosis, azul, ciano, azul. Entonces, es una mezcla de rojo y azul, hablamos de morado, eritrocianosis. Fatiga, obvio, no hay buena oxigenación, la sangre es tan densa que no circula adecuadamente por los vasos. Dolor de cabeza, cefalea. Tromboembolismos, la sangre es tan densa, pero tan densa, que lo que está sucediendo es que ese aumento de la densidad activa los factores de coagulación y la persona va a empezar a formar coágulos, trombos, que se desprenden del lugar y empiezan a circular, émbolos. Y estos émbolos van a ir a algún vaso estrecho o delgado en diámetro y se va a obstruir ahí, tromboembolismo, obstruyendo el flujo de sangre a un determinado segmento tisular con la posterior muerte de ese segmento tisular. Necrosis. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento para estas policitemias? Para ambas puede ser flebotomía. Tratamiento antiguo. Significa cortar. Flebotomía, tomé, ¿verdad? Cortar. ¿Qué vamos a cortar? Vasos sanguíneos. Producir el sangrado de la persona. La persona sangra. Al sangrar está perdiendo glóbulos rojos, pero también plasma. Pero hay un detalle, los glóbulos rojos van a tomar tiempo en volver a producirse. Los glóbulos rojos van a tomar por lo menos 1 mes y medio. En cambio, el plasma, a los 2-3 días el plasma se ha recuperado. Lo que estamos ocasionando a través de la flebotomía, que es la pérdida de sangre a través de cortar, es simplemente ocasionar que la sangre se diluya, ¿verdad? Se diluya, reduciendo el número de glóbulos rojos. Perfecto. Esta flebotomía tiene que ser periódica. ¿Qué significa? Debemos hacerla cada que el hematocrito vuelva a subir. Vuelve a subir a 60%, flebotomía. Vuelve a subir a 60%, flebotomía.
¿Y cada cuánto tiempo va a subir al 60%? En algunos pacientes, tal vez en 2 meses, en otros pacientes cada 4 meses. Es totalmente variable. Por eso hablamos de periodicidad para este procedimiento. Aquí no la hacemos cortando las venas. Aquí la hacemos la flebotomía enviando al paciente a los bancos de sangre. Y en los bancos de sangre, con una orden médica, le sacan medio litro de sangre y le llamamos a eso flebotomía, ¿verdad? También tratamiento quimioterapia, porque estamos sabiendo que es una enfermedad proliferativa de células madre pluripotenciales. Estamos hablando de cáncer en la médula ósea, y al cáncer en la médula ósea le llamamos leucemia, por eso hablamos de quimioterapia. La quimioterapia es el tratamiento para el cáncer. Perfecto. El otro tipo de policitemia absoluta. Policitemia absoluta. Hablamos de la primaria o vera y tenemos la otra, secundaria o fisiológica. Fisiológica, significa que es normal, es una policitemia normal, no es una patología en realidad, ¿verdad? ¿A qué debemos esta policitemia fisiológica? Esta policitemia fisiológica principalmente se debe a vivir en lugares altos, como habíamos mencionado con los gráficos, como en La Paz, Oruro Potosí. El problema con el aire en la altura es que tiene menor concentración de oxígeno, por lo tanto, cuando respiramos el aire en La Paz, estamos introduciendo menos cantidad de oxígeno a los pulmones y para las células en todos los tejidos del organismo. Muchas personas se adaptan a esto y aprenden a vivir con poco oxígeno, pero otras personas no se adaptan adecuadamente. Y al no adaptarse adecuadamente, su organismo empieza a producir anormalmente un gran exceso de glóbulos rojos por la médula ósea. Entonces, aumentamos el hematocrito, aumentamos el número de eritrocitos, aumentamos la densidad de la sangre y la circulación y la oxigenación de los tejidos se daña totalmente. Y para peor, los riñones retienen agua, aumenta el volumen intravascular y hacen hipertensión en un 25%, y esa hipertensión es difícil de manejar. Por lo tanto, al paciente se lo envía directamente a vivir a lugares más bajos como Cochabamba, Tarija, Sucre, Santa Cruz o a nivel del mar mucho mejor, donde las concentraciones, mientras más bajo, tenemos mayor concentración de oxígeno. Perfecto. ¿A qué se debe esta fisiología entonces? A vivir en la altura. Hay un incremento en la producción de factor eritropoyético renal por los riñones y por otros tejidos como el hígado, ¿verdad? ¿A consecuencia de qué se produce más? Por la hipoxia. ¿Por qué hay hipoxia? Porque hay baja oxigenación de las células en los tejidos en general. Muy bien. Este tipo de cosas no solo se producen a veces por vivir en las alturas, sino porque la persona puede tener enfermedades cardiorrespiratorias crónicas. Por ejemplo, fibrosis, por ejemplo, asma, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Entonces, al haber una enfermedad respiratoria, hay una pésima oxigenación de la sangre y de los tejidos. Por lo tanto, este paciente va a entrar dentro de lo que es una policitemia de tipo secundaria. Y no solamente es por enfermedades respiratorias crónicas, también es por enfermedades cardíacas que puede ocasionarse todo esto. Muy bien, aquí está la bibliografía, tenemos todos estos libros para poder revisar de todo lo que estamos hablando, además de utilizar el Google para poder confirmar toda esta información. Con esto concluimos el primer tema, que es eritrocitos dentro de lo que son los trastornos de la sangre.